Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Este es Francisco Ruiz otra vez con ustedes, hablándoles desde Boston. Durante la pandemia me he dedicado a explorar nuevos conocimientos y yo estoy aprendiendo acerca de la filosofía estoica. Y al mismo tiempo que yo aprendo un poco más de la filosofía estoica, yo les comparto mis conocimientos, lo que yo estoy en el proceso de aprender. Espero que ustedes también estén en un proceso de aprender algo nuevo durante esta pandemia. Y seguiré haciendo estos videos de filosofía hasta que la pandemia termine, hasta que se descubra una vacuna que nos pueda proteger a todos en el mundo. Bueno, hablando de la filosofía estoica, el video pasado hablamos de la influencia que la filosofía de los cínicos tuvo en el pensamiento de los estoicos griegos, particularmente acerca de la postura que estos cínicos tomaban acerca del mundo externo, una postura de desvinculación, de desprendimiento de lo externo, desprendimiento de las comodidades externas, de los problemas externos. En su intento, ellos regresaban supuestamente a la naturaleza. Y en ese intento de desprendimiento, regresaban a vivir con armonía con la naturaleza, con simplicidad. Ahora, los temas centrales que los estoicos incorporaron en su filosofía de los cínicos son básicamente dos. Primero, ese desprendimiento de las circunstancias externas. Y segundo, el de vivir en armonía con la naturaleza. Entonces, comencemos por explicar cuál era la gran meta de los filósofos estoicos. ¿Cuál era el gran propósito? El propósito ético de los estoicos, que está obviamente conectado estrechamente con las otras áreas de su filosofía, era un afán para regresar a la naturaleza y de vivir con armonía con la naturaleza. Un afán como una meta de la virtud. Pero antes de comenzar a hablar de la ética de los estoicos, yo no puedo ignorar, y he decidido hacer este video, sin ignorar las otras partes que la filosofía de los estoicos también escribe o habla. Por supuesto que el énfasis central de los estoicos en la posteridad se va a centrar en la ética, en el comportamiento. Pero vamos a concentrarnos más en esta ética cuando hablemos de los estoicos romanos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Entonces, vamos a empezar generalmente con los filósofos griegos. Los filósofos griegos en general dividían sus pensamientos filosóficos en tres partes. Hablaban de la lógica, donde también discuten el proceso de cómo adquirimos conocimientos, en lo que se llama en la filosofía la epistemología, y cómo alcanzamos la verdad, un proceso lógico de proceso para llegar a la verdad. La otra parte era la metafísica o ontología, donde la preocupación central era el de especular lógicamente de qué estaban hechas las cosas, la esencia, la sustancia de la naturaleza. Y por último, pero no menos importante, era la ética, donde expresaban sus pensamientos acerca del comportamiento humano y cómo alcanzar el bien, cómo alcanzar la virtud y cómo alcanzar un vivir como un hombre sabio. Estos tres áreas son muy importantes. Y hoy voy a hablar acerca de esas tres áreas, acerca desde el punto de vista de los estoicos. Entonces, en la ética estoica,
Bueno, tengo que decir que todo esto son pensamientos derivados de los primeros estoicos griegos, de Zenón, de Cleantes y de Crisipo. Entonces, lo que perseguían ellos era la virtud. Vamos a hablar más de la virtud en todas estas series de videos, pero en este momento voy a hablar de una particularidad de los estoicos. En este caso, lo bueno que ellos buscaban, que ellos ambicionaban, era algo que en griego lo llamaban apatía. De ahí viene la palabra en español apático, ¿no? O tú eres muy apático, tú eres muy complaciente. Sí, esa es la raíz, apatía. Pero en los estoicos quería decir algo como indiferencia. Lo que los estoicos querían decir de verdad con esto era un estado de libertad, una liberación de la esclavitud de las pasiones humanas. Era la misma meta que Spinoza tenía en los 1600. Entonces, la meta era no tener disgustos o alteraciones emocionales. Estamos hablando de un desprendimiento emocional de las circunstancias externas. Hay muchos ejemplos de estoico, por ejemplo. Uno de los ejemplos, una de las pasaditas, como decimos en El Salvador, una de las pasaditas, era este estoico romano que se llama Epícteto. Y se decía de este esclavo, que no, por supuesto que adoptó la filosofía estoica griega y también escribió un manual, unas prescripciones, un manual de cómo llegar a ser un estoico verdadero. Bueno, era un esclavo. Entonces un día su dueño, su amo, lo estuvo torturando, lo estuvo molestando, doblándole la pierna y al punto de quebrarse. Y Epícteto le dice y se queja y le dice a su amo, oh, me vas a quebrar la pierna. Que por supuesto pasa, le rompe la pierna. Y Epícteto dice, me rompiste la pierna. Lo que dijo, sin ninguna emoción, sin ningún enojamiento, sin ninguna rabia. Todas las estatuas y pinturas que se hacen de Epícteto posteriormente muestran que caminaba por el resto de su vida con un bastón. Tal vez es un cuento trivial, apócrifo, inventado, pero ilustra la idea de que el estoico sufre sin quejarse. Bueno, pero hay más que simplemente un desprendimiento emocional en los estoicos. Este bien supremo, este ideal supremo, esta apatía, solo se puede alcanzar por el control racional de las pasiones. Exactamente como Spinoza decía. Usando la razón, usando el raciocinio para controlar mis pasiones. Bueno, este es un tema que los estoicos van a repetir y repetir y repetir. Spinoza, por supuesto, lo pone en el centro de su ética. Cuando él habla de las pasiones, ¿no? Que es un estado emocional causado por unas ideas que no son adecuadas, por unas ideas inadecuadas, unas ideas confusas. Y cuando el intelecto y la razón viene y controla y uno adquiere una idea distinta y clara y uno toma conciencia de lo que está pasando, entonces uno se libera y esas pasiones se disipan. Entonces, la razón, perdón, controla las pasiones a través de la claridad de entendimiento y comprensión. Eso es lo que los estoicos están diciendo. Por supuesto que este tema fue anticipado por Platón cuando dice que el intelecto tiene que controlar los apetitos humanos. Todo está relacionado, ¿eh? Entonces, pero los estoicos no cierran sus ojos a problemas, al dolor. Ellos veían esas circunstancias específicas como parte de un mundo, de un orden del mundo, un aspecto lógico. Nuestro dolor es parte de un aspecto lógico.
Es una parte lógica, una parte racional, una parte inteligible de las leyes físicas de la naturaleza. Así que todas las adversidades de nuestras vidas son un resultado de las operaciones naturales gobernadas por la ley natural. Por lo tanto, no hay nada que nosotros podamos hacer, de acuerdo con los estoicos. No hay nada que nosotros podamos hacer para evitar esas operaciones naturales. Y si nosotros entendiéramos esto claramente, nos pusiéramos en una situación donde tenemos que aceptar todo dolor, toda adversidad. Y así ganaríamos un desprendimiento racional de esas pasiones, de esas adversidades, de ese dolor. Y en el futuro, lo mejor es ordenar nuestra conducta, nuestras vidas, para ponerlas en una armonía con la naturaleza, en una armonía con las leyes naturales. Esa es la idea central de los estoicos. Entonces, la idea de apatía está conectada con la noción de ordenar nuestras vidas, alinear nuestras vidas con el orden natural. De ahí podemos deducir que no solamente los disgustos emocionales, sino también la maldad, el mal moral, es entendido como una consecuencia de una desarmonía con la naturaleza, con las leyes naturales, actos en contra de la naturaleza. El mal moral es causado por nuestros impulsos irracionales, como por ejemplo, es la búsqueda incansable del placer. También los estoicos ponen aquí otras emociones como la ansiedad, el miedo. Porque en esos momentos estamos actuando en contra de la naturaleza. Y esta frase es clave en los estoicos. Actuar contra la naturaleza solo conduce a una vida infeliz. Todo lo malo, moralmente, éticamente, va contra la naturaleza, contra nuestra naturaleza humana. La práctica del estoicismo suena muy similar a una práctica de una religión. Es como si yo estuviera hablando del cristianismo de Buda, tal vez. La palabra naturaleza era casi sinónimo con los estoicos, casi sinónimo con la palabra Dios. Un Dios impersonal, entendamos eso, no como una persona que nos habla, que nos castiga o que nos va a dar recompensa. No, es un Dios panteísta, un Dios que está en la naturaleza, así como Spinoza hubiera dicho. Entonces aquí es donde comenzamos a meternos en la filosofía de los estoicos que habla de la naturaleza, en la otra parte de la filosofía griega, de la ontología, de la metafísica. Entonces, la naturaleza, dicen los estoicos, es una unidad compuesta en un todo. Y por supuesto, como dije antes en mi otro video, está debajo de la influencia filosófica de Heráclito. Entonces, es un todo que tiene dos aspectos, dos maneras de pensar acerca de la naturaleza. De hecho, la idea de la naturaleza y Dios, naturaleza, Dios, son dos partes que indican esos aspectos en ese todo de algo que está activo y de algo que está pasivo. Todos podemos pensar en la naturaleza como algo inerte, llena de capas de materia. Eso implica algo pasivo, algo que es ordenado por otra cosa, algo que no ordena. Entonces, por otra parte, hablamos de Dios. Eso implica algo activo, un agente que actúa para introducir el orden a las cosas. Entonces, tenemos la filosofía de los estoicos en lo que concierne a la naturaleza, la ontología, la metafísica, un aspecto pasivo y otro activo. Por supuesto, en el aspecto activo está la razón y en el pasivo es la materialidad de las cosas. Ese Dios es el aspecto activo de la existencia material que es ordenada por él. Ese Dios es el que los estoicos llaman logos, como nosotros hablamos en el video pasado. Entonces, la filosofía estoica la podemos denominar como una filosofía del logos, de la naturaleza.
En otras palabras, esta fuerza activa es la razón cósmica, una razón cósmica, el logos cósmico. Había otro filósofo griego que se llamaba Anaxágoras. Y él también habló de un nous, N-E-U-S, pero creo que se pronuncia nous, o sea, la mente ordenadora, esa mente que ordena la naturaleza. Los cristianos después la llamarían espíritu, la llamarían alma. Como dijimos la semana pasada, Heráclito la llamó logos. Los estoicos algunas veces lo llaman Dios. Tal vez algunas veces lo llaman providencia, ¿no? Es como religión. Pero el otro aspecto, las fuerzas materiales de la naturaleza son también esas fuerzas materiales dentro de esa naturaleza inerta. También están los 4 elementos, que esos 4 elementos, ¿no? Como ciclos, en unos ciclos ordenados, ¿te acuerdan? En el video pasado, en unas conflagraciones, incendios, incineraciones totales, pero es una cosmología cíclica ordenada por ese logos cósmico. Entonces, la naturaleza, con todos sus procesos ordenados, es por lo tanto determinista. Esta es la palabra clave. Las leyes naturales, por lo tanto, son fuerzas causales, causan, son uniformes, son ordenadas, son regulares y son inteligentes. Así como otros griegos filósofos, en la naturaleza humana también encontramos también los 2 aspectos. ¿Se acuerdan? Spinoza hablaba de los afectos y las pasiones, unos activos y otros y felices, y otros pasivos que nos hacían esclavos. Bueno, es la misma idea, pero nosotros lo concebimos dentro de nosotros como la mente, el alma, que es el que ordena las cosas, y el cuerpo, que supuestamente es pasivo. La mente o el alma es el logos y el aspecto activo es el cuerpo. Y el cuerpo es el aspecto pasivo. El logos es el alma, es el activo. Entonces aquí viene algo chistoso que estoy descubriendo con los estoicos. Bueno, me pareció chistoso, pero muy imaginativo. Ese logos o alma de nosotros, ese alma que nosotros percibimos como alma, como espíritu, de acuerdo con los estoicos, es una semilla del logos cósmico. Ese es como un esperma. Los estoicos le llamaban el logos espermáticos. Ese alma viviente en nosotros es una cosa viviente. Ese logos espermáticos es una cosa viva que impregna todo nuestro cuerpo. Esto es lo que le da al cuerpo sus actividades y movimientos ordenados, de acuerdo con los estoicos. Y en otras palabras, la semilla del logos divino o cósmico, esa semilla es el alma humana que opera a través de de 8 medios, nuestros 5 sentidos y después el medio de reproducción, nuestros pensamientos y nuestra habla. En otras palabras, opera a través de los 5 sentidos, sexo, pensamiento y palabras. Todas estas son las actividades que nos hacen vivir y se hacen posibles por ese logos seminal, por ese logos espermáticos. Y hay otra cosa más interesante que estoy descubriendo con la filosofía estoica, que los estoicos ven el alma humana, con esa fuerza de vida, como una cosa material. No, Spinoza arguía lo mismo también. Por supuesto, eso se entiende cuando uno considera que están igualando la naturaleza con Dios y viendo la naturaleza compuesta de los 4 elementos. En otras palabras, si el logos cósmico es la totalidad de la naturaleza y si la totalidad de la naturaleza está compuesta por los 4 elementos y si el alma humana es una semilla de logos cósmico, se deduce entonces que también está compuesta por los 4 elementos. Yo estoy compuesto por esos 4 elementos. Es una cosa material, por supuesto, el alma. Esto quiere decir que el proceso de reproducción, que es una de las actividades de logos, el alma y el cuerpo, son producidos juntos. Voy a repetir, el alma y el cuerpo son materialmente reproducidos juntos.
No hay división. Es lo mismo. ¿Se acuerdan de Spinoza con su monismo? Es lo mismo. Ahora, el alma es transmitida con el cuerpo en el proceso de producción. Y aquí está lo imaginativo. El padre al niño o la niña es el que transmite el alma. Y de la manera como los estoicos entendían este proceso, era que la prole, la descendencia humana, estaba contenida en miniatura adentro del esperma del papá, que a su vez contenía ese logos espermático. Pero esa miniatura estaba compuesta del cuerpo y del alma. Así que imagínense ustedes, hay unas cositas miniaturas, cuerpo y alma. Bueno, suena bien fantasmagórico la cosa. Pero esta materia, esta miniatura, media veces se depositaba en un lugar calientito como el vientre de la mujer. Comenzaba a crecer gradualmente, nacía y crecía y formaba a todos nosotros los seres humanos. Ahora, parece una locura, pero muchos teólogos antiguos y algunos en este momento, pero principalmente los antiguos, los padres de la iglesia cristiana, uno que se llamaba Tertulio, para poder explicar los orígenes del alma, que no es muy fácil, teológicamente hablando y cristianamente hablando, de dónde viene el alma de nosotros. Pero como Tertulio adoptaron la idea de los estoicos. Esa idea de transmitir el alma de padre a hijo, de padre a hija, y esa rama de la filosofía de dónde viene el alma, la llamaron traducianismo, como si traduciendo una cosa. Una teoría o creencia que no ha sido completamente descartada en este momento. Yo me estuve metiendo a leer las encíclicas del Vaticano y ninguna ha descartado directamente esa posición. Y muchos biólogos también creían hasta el principio del año de los 1800, del siglo XIX, ella creían lo mismo en ese proceso y le llamaban, científicamente le llamaban animalculismo. O sea que el ser humano estaba ya en miniatura, formado adentro del esperma del hombre. Bueno, hubieron algunos biólogos que se llamaban ovismo, que decían, no, en el esperma, está en el óvulo. Bueno, la misma idea. Bueno, esto es conversación para otro día, ¿ok? Pero es interesante, tuve que mencionarlo. Obviamente ahora con el descubrimiento de ADN o NDA, todo aquello es una gran especulación. Entonces, regresemos, el alma, la mente, el espíritu, de acuerdo con los estoicos, siendo una cosa material, se transmite de esa manera de padre a hijo, y algunos estoicos, sorprendentemente, pensaban que después de la muerte, nuestra alma, siendo parte del logos cósmico, se va y se reúne de nuevo a ese logos eternamente. ¡Ja! Bueno, qué interesante. Una especie de vida después de nuestra muerte. Entonces, esto suena como si yo estuviera discutiendo temas teológicos, católicos, cristianos, pero no, esto es pura filosofía estoica griega. Ahora, si hablamos de la lógica, a la otra parte, de la parte de los, ¿te acuerdan que era la lógica, la metafísica, la ética? Bueno, yo comencé al revés, comencé con la ética, después la metafísica, estoy en la lógica. Si hablamos de la filosofía de los estoicos, de cómo adquirimos conocimiento, la idea de logos tiene también ramificación aquí. Los estoicos lógicamente rechazan la inmaterialidad de las ideas. Rechazan los conceptos de Platón, que proclama que nosotros nacíamos con las ideas, que teníamos conocimientos innatos, y también Aristóteles. Todo lo que existe es particularidades. No hay universales en nuestras mentes, en términos de ideas o conceptos. Todo se origina en particulares. Nuestros conocimientos se derivan de impresiones que se forman de los objetos individuales particulares formados por nuestros sentidos. Esas impresiones formadas por nuestros sentidos. Y las impresiones son producidas por las causas ordenadas de la naturaleza y estampadas como una estampa, como un sello en nuestra conciencia, que es una tabula rasa, una tableta en blanco. Imagínense ustedes una hoja de papel en blanco, una tableta lisa de cera, donde un sello pudiera dejar una impresión.
o una hoja de papel en blanco, como dije, que uno pudiera marcar con un marcador. Esa es la idea de cómo adquiríamos conocimiento de los estoicos. Entonces, la mente está en blanco al nacer. No es como Platón, repito, que asentaba que tenemos conocimientos innatos. Nacemos ya con ideas, de acuerdo con Platón. También es diferente de Aristóteles, que hablaba de un intelecto potencial, no completamente en blanco, pero que estaba lleno de una capacidad, de potencial. Entonces, para los estoicos, entonces nosotros somos los recipientes pasivos de las impresiones de nuestros sentidos. De estas impresiones sale el desarrollo de nuestras ideas. El resultado de todo esto es una teoría de cómo adquirimos conocimientos que le pone importancia central a las representaciones de nuestros sentidos. Una teoría representacional del conocimiento. Entonces, la mente, nuestra conciencia, es afectada por la fuerza, los estímulos de afuera, son impresiones que se plasman en ella, lo cual conduce al desarrollo de ideas. Y estas son representaciones de los objetos de la realidad. Entonces, este modelo de cómo adquirimos conocimiento tiene grandes repercusiones en el pensamiento filosófico a través del Renacimiento en Europa, llega hasta el siglo XVII y XVIII en Inglaterra y en el continente europeo. Descartes, ¿se acuerdan que hablaba de Descartes cuando hablé de Spinoza? Pensaba que las ideas representaban los objetos externos a nosotros. John Locke, sus ideas empíricas, son ideas que representan objetos externos a nosotros. Descartes y Locke eran bien explícitos en decir que el objeto directamente enfrente de la conciencia, de la mente de nosotros, no son objetos que ustedes ven afuera, son las impresiones que están allá adentro de la mente. Eso es lo primero que vemos, eso es lo primero que pensamos. No son objetos materiales externos. De lo que estamos conscientes es de adentro de nuestras mentes, son nuestras ideas, nuestras impresiones sensoriales. Esto, por supuesto, que causó grandes preguntas en el siglo XVIII, en términos de los filósofos que hablaban de epistemología. Si todo mi conocimiento está basado en mis ideas, en mis impresiones, entonces, ¿cómo puedo estar seguro que existe algo real fuera de mí? Que más o menos tiene un semblante a mis ideas. ¿Cómo podemos asegurar que los objetos materiales existen? ¿Y cómo podemos saber que otras mentes existen? ¿Cómo podemos saber, bueno, llevando esto un poco más allá, que Dios existe? Si todo lo que sabemos, lo que captamos directamente, son nuestras propias ideas. Entonces, para resolver este problema, los estoicos se van a inventar un criterio, porque se dieron cuenta de este conflicto, que aplican para llegar a la verdad. Entonces, un criterio para asegurarse que nuestras ideas acertadamente son una representación certera de los objetos materiales. Ese criterio, que también lo copió Spinoza, es que las ideas tienen que tener claridad y distinción. Tienen que ser claras y distintas. Tienen que ser adecuadas. No pueden ser confusas. Entonces, es como un test intuitivo de la verdad. Entonces, las ideas tienen que ser claras y tan distintas, tan nítidas, que nadie puede dudar de ellas. Son ideas irresistibles. Esas son las verdades. Esas son las ideas que tenemos que aceptar como verdaderas. Entonces, bueno, esto ha sido un resumen general de la filosofía estoica griega, que tendrá mucha influencia en la corriente estoica romana y en el comportamiento resurgente del hombre y mujer contemporáneos. En la próxima vamos a estar hablando más de la filosofía estoica. Comenzaremos con la filosofía estoica de los romanos. Hasta la próxima. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Este ha sido Francisco Ruiz hablándole desde Boston. Hablé un poco rápido porque quería cubrir bastante material. Espero que no los haya vuelto locos. Bye.